Buenas tardes, la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Tijuana les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios en el campo extendido del arte, una serie de diálogos reflexivos sobre las propuestas pictóricas seleccionadas en la Trienal de Tijuana 1 Internacional Pictórica. El día de hoy, este ciclo tiene la plática Miradas sobre el cuerpo y el contexto. Para esto nos acompaña el doctor Roberto Rosique, coordinador de la Trienal. También la maestra Marta Cintora de México, artista seleccionada en la Trienal. Y Karina Favaro y Alfredo Nicolás, artistas seleccionados en la misma Trienal. Antes de ceder el uso del micrófono, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de los participantes. El doctor Roberto Rosique es artista plástico visual, investigador, escritor y curador. Estudió artes en la Universidad Veracruzana y posee una maestría en docencia y un doctorado en pedagogía crítica. Es profesor fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente da cátedra en asignaturas teórico-críticas. Cuenta con más de una cuarentena de exposiciones individuales y es autor de una decena de libros sobre cultura artística de la región. Marta Cintora reside en Tijuana, es licenciada en Artes Plásticas y maestra en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. En ambas obtuvo mención honorífica. Recientemente culminó el doctorado en Educación. En su producción se observan dos líneas de trabajo. Por un lado, su obra de estudio en donde investiga las estructuras y construcciones corporales a partir de la interdisciplinariedad, destacando los proyectos Biopsias en 2015 y Reconstrucción Corporal en el 2020. Por otra parte, se ha involucrado en proyectos que indagan procesos socioculturales y de colaboración internacional como Intercambios, presentado en la 13ª Bienal de La Habana, y Transnacional Seminar 1 y 2, realizado con el colectivo Magpie y el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego en el 2017. Ha presentado exposiciones individuales y ha participado en bienales y colectivas en Cuba, Estados Unidos y México. En 2010, obtuvo el premio de adquisición de la primera Bienal Universitaria de Artes Visuales, Arte Consciente, de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Karina Favaro reside actualmente en la ciudad de La Rioja, donde llevó a cabo su formación académica como profesora de artes visuales y técnica superior en escultura. En 2008 se licenció en artes visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires. Se desempeña como escultora y docente. Cuenta con obras de gran formato en espacios públicos en diferentes provincias argentinas y en el extranjero. Ha presentado varias exposiciones individuales y ha participado en numerosas colectivas. Trabaja diversos materiales y elementos de desecho. Es docente y es disertante en temas relativos a lenguajes artísticos. Y también nos acompaña Alfredo Nicolás Toledo, que después de sus estudios en La Rioja egresó como ingeniero en sistemas de la ciudad de San Juan, Argentina. Orienta sus estudios de posgrado a la interpretación, generación y digitalización cartográfica, logrando aplicaciones geográficas para la toma de decisiones. Es intérprete en el uso de sensores remotos de imágenes satelitales. Cursó la maestría en negocios y una maestría en arquitectura y diseño de software. Es especialista en diseño de bases de datos y seguridad. Actualmente trabaja de manera independiente, actualizando y digitalizando cartografía de alta resolución mediante el uso de drones. Es líder de equipos interdisciplinarios en la empresa proveedora de servicios sanitarios en la ciudad de La Rioja. Y bueno, estos son nuestros participantes. Y mi estimado doctor Rosique, por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al auditorio. Bueno, en este momento me toca ocupar el espacio o el papel de Carmen Hernández, que es quien por lo regular hace la presentación de este rubro didáctico, que viene siendo como la secuela esperada de la Trienal. En la medida de que podamos tener una mayor información de los participantes, podamos conocer de manera directa la propuesta estética que hicieron, que plantearon, que fue seleccionada, y en cierta manera ampliar también, conocer un poquito más de lo que producen, un poco para entender lo que podríamos esperar de ellas el día de mañana en el campo creativo, ¿no? Tanto la obra de Karina
como la obra de Marta, y bueno, la obra A la Limón que hace con Alfredo, resultan sin duda dos proyectos distales que cumplen con las expectativas indiscutiblemente de lo que persigue el espíritu de la Trienal, que es trabajar a partir de lo pictórico en un campo completamente abierto y disruptivo, y que vistas pues desde estos ángulos personales proponen un arte que tiene sus propias implicaciones para desarrollarlo, pero también trae un discurso muy personal, a veces no de fácil lectura, aun cuando tenemos una información a la mano conceptual de lo que para ellos implicó su trabajo. De ahí que sea tan importante para los organizadores de la Trienal tener estos momentos de encuentro en donde podríamos ampliar un poco más pues, estas intenciones y sobre todo para un auditorio que siempre está esperando comprender más esto, disfrutarlo más y principalmente, ¿no? Es un poco lo que quería adelantar. Entonces, voy a darles la palabra para que ustedes hagan el planteamiento en el tiempo que tienen asignado. Y si de aquí surgen algunas preguntas, las haremos, aunque yo creo pertinente que esto se lo dejaríamos de manera particular al auditorio, ¿no? Que sean quienes cuestionen, quienes pregunten, propongan o comenten. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarlas. Me siento orgulloso de estar con ustedes aquí compartiendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso del micrófono a Marta Cintora, por favor. Adelante. Muchas gracias, maestro Rosique, Carlos, por el espacio. La verdad que, pues, poder acercar al público, ¿no? Un poquito del pensamiento detrás de la producción siempre es, pues, muy interesante, porque luego a veces es difícil, ¿no? Dejar ahí la producción esperando a ver qué va a pasar, a ver qué les va a parecer, ¿no? Entonces, ahora sí que muchas gracias por permitirnos tener este espacio de charla, de diálogo, y pues esperemos que aquellos que puedan escucharnos, pues nos aborden con preguntas y con cuestionamientos, que eso siempre enriquece, ¿no? la producción. Voy a compartir mi pantallita, ahí les agradecería si me confirman que se observa ahí todo bien. Sí, gracias, muchas gracias. Pues ahora sí que vengo más que nada a darles una pequeña charla sobre cuál ha sido mi paso y mi proceso, ¿no? De dialogar y de, ahora sí que digerir lo que significa lo corporal en mi trabajo. Lo veo más como esto, ¿no? Como un recorrido hacia la investigación de lo corporal desde mi trabajo, y que ha sido pues ya un proceso un poquito, pues sí, extenso, que ya tengo buenos años, ¿no? Como tratando de explorar y entender y ahora sí que analizar todo lo que significa esto. Entonces, pues más que nada por ahí, ¿no? Por ahí va a ser la cosa de darles mi recorrido hacia lo corporal, y esperemos que a partir de eso puedan ustedes, pues ahora sí que vislumbrar un poquito de esta perspectiva que tengo. Para empezar, me gustaría como aclarar que al final el entender y trabajar lo corporal ha sido algo que, ¿no? Dentro de la historia del arte hay sin fin de formas, y creo que es muy interesante cuando ya nos ponemos a cuestionar de, pues, cómo yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, cuál es esa manera en la que la estoy trabajando. Yo desde que empecé a analizar el porqué, ¿no? del cuerpo en mi trabajo, me encontré con estos dos conceptos, que son pues justamente conceptos que salen pues este libro tan interesante, La ciencia de la semiótica, de Charles Sanders Peirce, de 1974, donde empieza a desglosar lo que significa todo este estudio de los signos, ¿no? Y hablando de los signos como aquellas cosas o elementos visuales que tienen significado, que nos permiten interpretar algo o que nos permiten comunicar. Entonces, pues al final de cuentas todo arte, y eso creo que es muy claro, ¿no? Todo arte que tiene una sensación de parecido con la realidad es al final pues
un elemento que se le conoce como icónico o un icono, ¿no? Dentro de esta filosofía de Peirce. Entonces, pues es interesante notar, ¿no? Que nosotros como artistas siempre estamos haciendo este juego de representación, este juego del icono, donde inclusive la semejanza puede ser tal, ¿no? Que de repente hasta llegamos a sentir que la cosa es lo real. Y en ese sentido, pues sí, mucho de mi trabajo tiene que ver con esta representación icónica del cuerpo, porque mantiene relación de parecido, ¿no? Formal con un cuerpo real. Pero en el caso mío, no solamente me quedo como con esta visión del icono cuerpo, como lo menciona Peirce, porque aparte de eso, también me interesa entender las causas, ¿no? Que generaron esa imagen o esa sensación del cuerpo. Y muy específica como a conectarlo con ese evento que hizo que se formara. Creo que esta imagen así de esta cueva de las manos en la Patagonia me parece como justamente una simplificación muy buena de lo que estoy tratando de explicar, que tiene que ver con, sí, está la representación de la mano, ¿no? Es al final de cuentas una distribución de 5 dedos, ¿no? Una palma, pero no solamente es una representación icónica de la mano, sino también hablamos de que hubo algo directo, o sea, hubo una mano directa ahí de una persona que fue, ¿no? Como registrada. Entonces, ese es, digamos, como ese planteamiento interesante que ahorita les quiero compartir, ¿no? Y que espero que podamos dialogarlo. Y en base a eso, como esa cuestión de no solamente lo icónico, sino como la conexión con la relación de causa que hizo que esa imagen salga, es a lo que también se conoce como el índice, que es esta otra como variante, ¿no? del signo que habla Peirce. Y en esta pequeña cita, ¿no? que extraigo de este libro tan interesante, creo que queda como más claro. Peirce dice, una veleta es un índice de la dirección del viento. O sea, la veleta no es el viento, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero parece, de alguna manera tiene una relación de conexión porque tiene la misma dirección, porque existe una conexión real, ¿no? Física entre ambos, y porque aparte de eso nos permite como poner atención a esa otra, ¿no? Como esa otra conexión aparte de la veleta, esa conexión veleta-viento. Entonces, para mí, en todo esto, cuando lo estuve leyendo, me hizo conectarme como en el sentido de, wow, o sea, en el caso del cuerpo, hay una textura, ¿no? Hay como ciertas cosas de lo matérico, ¿no? De la forma, que posiblemente, por ejemplo, aquí, ¿no? En el caso con las huellas dactilares, cuando se imprime una huella dactilar, para ya nosotros no solamente es una impresión de una textura y una forma, sino también nos habla de la identidad de una persona. Tanto así que actualmente, o sea, podemos constatar que una persona es tal por el simple hecho, ¿no? De tener una parte de su cuerpo, especialmente como de sus huellas dactilares. Entonces, creo que esa relación me parece como muy, muy interesante, como entender que en esta exploración que estoy haciendo de estos dos proyectos que les voy a presentar, está como esta relación, ¿no? De el cuerpo icónico porque se parece, porque tiene una sensación de semejanza, pero también el cuerpo como un índice, porque surge de una reacción efecto, directa con el cuerpo mismo, ¿no? Con el cuerpo real. O sea, es como un resultado directo. Entonces, esas dos como ideas es lo que básicamente fue el motor, ¿no? Que construyó la forma en la que estoy explorando el cuerpo en estos dos proyectos. Y también algo que me parece como importante, ¿no? Seguir, retomar de alguna manera y comentarles, es que todo esto tampoco es algo que surge de la nada, ¿no? Sino que también hay todo un trasfondo histórico y de investigación que hice para poder comprender un poquito más hacia dónde iba esta relación. Y para eso, pues me puse a investigar, ¿no? Sobre cuáles eran esos artistas que anteriormente ya habían hecho a lo mejor esta posible conexión del cuerpo como ícono y el cuerpo como índice.
Y pues me topé con muchos artistas, especialmente del body art de los 60, que para mí fueron como súper importantes y que sirvieron para yo poder comprender, ¿no? Cómo podía llegar a esto. Y pues uno muy importante pues es Yves Klein, que en el 1958, casi al inicio de todo este movimiento, desarrolla estas piezas tan importantes que se llaman las antropometrías, donde utiliza estos modelos que las llena con un pigmento que él mismo creó, que es el International Plain Blue, y empieza, ¿no?, a generar como este acto performático donde el cuerpo es casi como en una danza, ¿no? Va llenando los lienzos y las telas que tenía por todo el salón. Y en esta parte a mí me parece muy interesante notar cómo está esta cuestión, ¿no? Del cuerpo como ícono, porque pues se parece, ¿no? Está ahí la silueta de los muslos, los senos, el abdomen, pero luego en otras piezas, por ejemplo, en la que está acá, ¿no? En la parte superior derecha, ya no está tanto esta noción del cuerpo, ¿no? Ni siquiera es visible tanto la forma del cuerpo, pero tiene ya esta relación y esta conexión directa como más una parte de lo que yo entiendo como el índice. Así hay otros ejemplos, ¿no?, en la historia del arte, y si lo vamos viendo consecutivos a 1958, 1962, 70, 76, donde varios artistas se siguen como explorando esta noción de la obra artística conectada con el cuerpo, pero con un cuerpo directo, ¿no? Y la reacción directa de un cuerpo ahí en la pieza, que eso es como algo que a mí también me interesa mucho. Ya si nos vamos más a lo actual, ¿no? Porque si lo vemos desde un punto cronológico, ya más en lo contemporáneo, también me interesó mucho ver el trabajo de esta artista mexicana, Teresa Margolles, donde ella también trabaja mucho a partir, ¿no?, como de los residuos y los desechos que van quedando del cadáver, y inclusive, ¿no?, en esta pieza de dermis, la que está del lado izquierdo, son mantas que ella recupera de cuerpos que sufrieron, ¿no?, de algún tipo de asesinato, que fueron abandonados por cuestiones del narco, ¿no?, y de cuestiones sociales, políticas ahí, que también tiene mucho que ver su trabajo. Y en el caso de la pieza de la derecha, la de catafalcos, una serie de yesos que también son de personas que han pasado por el proceso de la autopsia, justamente por algún tipo de evento violento. Entonces, ahora sí que espero que a través de estos pequeños ejemplos que les doy, que fue también un proceso investigativo muy arduo que yo tuve que hacer para empezar a comprender, ¿no?, lo que significaba este trabajo del cuerpo directo, del cuerpo como resultado, ¿no? No solamente como representación, pues es justamente lo que me llevó a desarrollar estos dos proyectos que les voy a presentar. El primero fue el proyecto Biopsias de 2015. El término creo que es muy revelador, ¿no? El término dentro de la medicina, biopsia, se refiere a este proceso de extracción de un tejido para ser analizado y probablemente generar algún diagnóstico a partir de él, ¿no?, sobre alguna enfermedad o X o situación. Y en el caso de este proyecto, pues quise retomar ese acto, ¿no?, el acto de extraer, el acto de seleccionar, de analizar y de utilizarlo como si fuera casi una colección, ¿no?, de muestras de cuerpos que después yo utilicé para reconstruir nuevas interpretaciones de lo que significa lo corporal, y también como esta investigación sobre cómo puede haber esta relación entre el cuerpo como ícono e índice. Fue un trabajo que hice también a partir de mis estudios de la maestría. Fueron al final 8 piezas que se realizaron, donde pues también hubo como esta intervención de acuarelas, acrílicos, como para enfatizar ciertas zonas, ¿no?, ya de generar como esta nueva lectura de cuerpo, que la verdad para mí fue súper divertidísimo. Y lo traigo a colación porque, de hecho, la serie de reconstrucción corporal, que es la serie que estoy presentando ahorita en la Trienal, siento que tiene mucho que ver, aunque no en parecido, pero sí como en la intención, en el sentido de que en el caso de este proyecto de reconstrucción corporal, busco replantear estructuras del cuerpo, sí, pero a partir de los estudios anatómicos.
Y con esta también intención más como tridimensional, porque al final ya la pieza no es completamente plana, ¿no? Sino que ya tiene una distribución volumétrica. Y también lo interesante es que en el caso del proyecto de biopsias, mucho de la exploración era como externa, o sea, todo tenía que ver con las texturas de la piel, con la huella, pero ya en el caso de este proyecto me fui como al interior, ¿no? O sea, es como ahora ver qué hay dentro, en lugar de trabajar con lo externo. Eh, y pensando en eso, también me parecía como esto de, ok, ¿cómo vuelvo a hacer esta unión de cuerpo como ícono porque se parece, pero también como índice porque hay una relación causa-efecto, ¿no? Y directa. Y por eso me interesó mucho meterme a revisar como la historia de la anatomía y revisar como los libros y las ilustraciones anatómicas, porque entender que la anatomía es una ciencia, ¿no? Es una esencia, en que es una metodología muy precisa que está siempre como en la búsqueda de estudiar la estructura real del cuerpo, ¿no? Con el fin de poderla definir, de entender, de describir tal cual como es. Y me interesaba como cuestionar eso de alguna forma, ¿no? Como decir, ok, si voy a replantear la estructura del cuerpo, ¿cómo puedo hacerlo a partir de algo que parece ser inmóvil, ¿no? Que es como la anatomía en sí. Y si yo podía reinterpretar la anatomía por sí misma, sigue siendo un cuerpo, y si no lo sigue siendo, ¿qué es? O si lo sigue siendo, pues también, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se puede crear? Em, y pues me pareció también bien interesante que muchas de estas ilustraciones, cuando uno las ve, a mí me parece increíble sentir como que verdaderamente hubo un cuerpo ahí, ¿no? Diseccionado. Se puede ver en muchas de las ilustraciones cómo los tejidos son levantados a través de pinzas, ¿no? De los cortes. Y para mí eso es como algo súper impresionante, ¿no? Es como sentir verdaderamente que hay un cuerpo ahí abierto, disecado en una plancha, y cómo todo eso puede hablar del cuerpo en sí, pero también como de la plasticidad y lo variable que es estas estructuras. Y indagando un poquito sobre esto de la anatomía, también me parece bien interesante ver que al final, pues también ha sido como todo un proceso, ¿no? Llegar al entendimiento tal del cuerpo, que inclusive llegó a tener como tantos periodos súper oscuros, ¿no? Llegó un tiempo en el que se robaban cuerpos para poderlos diseccionar, que inclusive mucho tiempo estuvo prohibido, ¿no? Las disecciones para entender toda esta parte de cómo funcionamos. Entonces todo este proyecto tiene que ver con eso también, como con esta búsqueda de entender, de conocer lo que normalmente no es visible, ¿no? De repente cuando uno está viendo las imágenes de estas disecciones, o sea, casi imposible también poderlo visualizar en uno, ¿no? Y creo que esa parte de enfrentarnos a lo que está oculto y lo que no es tan fácil de ver es también algo interesante para mí en este proyecto. Bueno, pues no sé cómo ando de tiempo, creo que ya ando un poquito así medio apretada, pero pues para ir cerrando, presentarles pues ya lo que son las piezas, que la pieza que estoy presentando aquí en la Trienal, que es parte de una serie de varias otras piezas que realicé y que estoy también ahorita en el proceso de estar realizando nuevas. Y pues ahora sí que mucho tuvo que ver también este proceso como lúdico, ¿no? De poder desarmar, de armar. De hecho, muchas de la pieza en sí se hizo a partir de un proceso de corte de láser en madera. Entonces también este acto, ¿no? De cómo el láser va cortando, va diseccionando las formas, y luego yo cómo termino como con todo este glosario de partes que después voy analizando a través de la anatomía, ¿no? Encontrándole nuevas formas y estructuras, pues ahora sí que es lo que detona todo este proceso. Y pues creo que ya con eso se acaba mi tiempo, ¿no? Más o menos, no sé cómo ando. Te quedan 4 minutos, no sé si quieras ya terminar. Ok, pues ahora sí que aprovechando mis 4 minutos, me gustaría platicarles un poquito sobre el proceso, porque también creo que es muy interesante la forma en la que se lleva a cabo, ¿no? La pieza.
yo inicio siempre como con prototipos y con bocetitos, ¿no? Y como para darme una idea de qué estoy buscando. Sabía que me interesaba llegar a lo tridimensional, sabía que me interesaba hablar sobre la anatomía, encontrar ahí una relación entre cuerpo, reestructura y la estructura científica, ¿no? Y pues empecé a hacer como estos pequeños prototipos en cartoncito, copias, ¿no? Para nomás entender como qué estaba buscando. Y ya una vez que dije, ok, sí, voy por este tipo de formas, me fui a revisar los libros de anatomía, seleccionar imágenes que me gustaban, vectorizarlas a través de un programa para poderla después llevar a la cama de corte de láser, donde ya tenemos una placa de madera, va cortando el láser las formas. Y ya después empieza todo este juego de construcción, casi como si fuera un rompecabezas, ¿no? De formas humanas, que después yo voy trabajando con acrílico, pintándolas para reinterpretar, ¿no? Como todas estas ilustraciones anatómicas, cuidando de sí ser muy fiel, porque hasta eso pues tiene que ver con esto de entender que hay una reacción directa, ¿no? Del cuerpo, hablando sobre el cuerpo. Y pues pintándolas todas así en acrílico a mano, que también eso fue como una chamba bien dura, hasta que ya pues termina la pieza con el ensamble completo. Y listo. Gracias, muchas gracias por escucharme. Al contrario, gracias Marta por presentarnos tu proyecto, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ceder ahora el uso del micrófono a Karina y a Alfredo para que nos platiquen de su proyecto. Bueno, buenas noches. Gracias por darnos esta posibilidad de exponer un poco y de contar el proceso creativo de esta obra. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, esta es la obra que se está exponiendo en este momento. Se llama Mírate, asuma la responsabilidad. Es una obra que tiene, bueno, tres partes en realidad. Una está en el muro, es un mural, en el piso un vinilo y tiene una aplicación de realidad aumentada, ¿sí? El concepto que se trabaja tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno con respecto al entorno que habitamos y está planteada desde una forma de espiral como evolución, donde trabajé desde la naturaleza y la evolución del ser humano. Entonces, en la representación, ¿no? de los colores, de las formas, voy a ver si puedo correrlo. Y tiene, en esa evolución, usé materiales para poder hacer esa representación. Desde la pintura, yo vengo desde la escultura, en realidad desde la tridimensión, pero en este caso hice una investigación sobre la representación de la pintura, con pintura, pero que también sale al relieve. Entonces usé acrílicos, arena, cartón, también lo que es desechos de impresión 3D. Entonces fui trabajando lo que es de lo natural a esa evolución del ser humano hasta lo más industrializado. Y con respecto a eso, la representación en lo que es en el vinilo de las consecuencias de esa intervención del ser humano en la naturaleza. Con respecto a esta intervención, usé, con la ayuda de Alfredo, que es ingeniero en sistema y que ya escucharon su especialidad, la interpretación de mapas
de satelitales de la zona de Tijuana, donde se puede visualizar el límite, ¿sí?, entre Estados Unidos y México en la interpretación de esos mapas que pueden representar la Tierra, ¿sí?, la Tierra, la vegetación, el agua y el aire. Se puede ver el límite, ¿no?, que está claramente la sobrepoblación, la urbanización y el impacto ambiental con respecto al aire, al agua y a esa vegetación. Todo esto se aunó también con una aplicación donde hay realidad aumentada y también un juego, ¿no? El juego a veces se ha menospreciado de una manera superflua en su interpretación, pero el juego, hay registros de 3000 años antes de Cristo, que aparecía ya el juego en diferentes culturas. En todas las culturas se manifiesta. Entonces, podemos ver que el juego tiene una intención expresiva, pero también socializadora y educativa. Entonces, en la aplicación que hizo Alfredo, se interactúa con el mural por medio de un código QR que ya va a explicar él bien cómo funciona. Se baja una aplicación y luego se va al centro de la pieza, lo que es el código que está en el centro, y se activa esta aplicación para interactuar. En el juego tenemos opciones para ver la polución del aire, la polución de la tierra, ¿sí?, de todos los elementos que aparecen, de los desechos, y la vegetación y el agua. En la significatividad de los materiales también, yo trabajé con estos elementos naturales, como la arena, como la tierra, el cartón, y también lo que es los colores, para poder representar esta evolución, si se quiere llamar evolución, o este transcurrir del ser humano en la Tierra, y poder transmitir al observador eso. A ver si puedo... No sé si se ve ahí parte de los detalles. Se sigue viendo la imagen de la pieza completa. Ah, ok. Bueno. Disculpen. Bueno, no puedo compartir las imágenes. En el trabajo en sí fue una cuestión en este proceso creativo de búsqueda de cómo transmitir esto de dónde estamos parados, ¿no? Cómo transmitir la responsabilidad o concientizar desde el arte el rol que deberíamos cumplir, ¿no?
Entonces, la búsqueda era concientizarlos desde esa mirada superior, ¿no? Desde arriba. Y trabajando con Alfredo, que ya habíamos hecho experiencias de realidad aumentada, esta mirada superior desde una foto satelital era tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que está en nuestras manos el poder cambiar. Entonces, el arte puede sensibilizar desde el conocer una problemática. Ya venían trabajando aquí en Argentina, en La Rioja, con problemas, por ejemplo, de la fauna, lo que es las aves cantoras que aquí se capturan y se comercializan. Entonces, una forma de llegar a concientizar sobre el uso y abuso de nuestro entorno es esta, ¿no? De poder quizás jugando, hacer sentir ese rol o asumir ese rol de ciudadanos responsables o habitantes de este planeta responsables. No sé, Alfredo, si querés contar un poco de qué se tratan las fotos. ¿Qué Sí. tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, disculpe la demora. Es como es la ley de Murphy, al técnico le falla la tecnología ahora. Bueno, como explicaba Karina Favaro, nos hemos basado en la interpretación de imágenes satelitales por bandas, donde usamos el satélite de Landsat para poder bajar esas imágenes e interpretarlas y darle una especie de contexto de distintos tipos de aspectos, digamos, representando la atmósfera, el agua, la vegetación y la tierra desnuda, digamos, que es una de las representaciones que tiene la obra. La investigación se hizo a partir de ese sistema de imágenes satelitales, donde yo voy a compartir pantalla para mostrarles cuál fue el origen de esta tarea que me tocó a mí asumir con esto. A ver, acá. Bueno, desde el punto de vista lúdico, digamos, que tiene la obra, y usando cada componente de la obra, quisimos plasmar, digamos, dentro de una especie de juego, lo que realmente en lo que realmente se está transformando el medio ambiente. Hemos disperso en cada uno de los componentes de la obra distintos tipos de escenario, digamos, para llevar a cabo, digamos, la visualización de una manera más directa y se pueda tomar conciencia de lo que significa el planeta cuando está inundado de desperdicio, de basura o de lo que fuera, ¿no es cierto? Y ahora se me ve la pantalla ahora, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, voy a ejecutar el sistema para que vean cómo funciona. Yo simplemente con el cursor y las teclas de movimiento puedo desplazarme dentro del juego y poder avanzar, digamos, de una manera lenta. Tiene algunas cuestiones que sirven, por ejemplo, como todos los juegos que tienen, intentamos poner distintos tipos de escenarios dentro de cada una de las patas estas que tiene la obra, donde podemos ver cómo se ha ido cada componente que se está viendo ahí. Erosionando, claro. Como si erosionando Suelo. el suelo. Por ejemplo, esta es una imagen en 3 dimensiones de un pedazo de una calle enripiada, por ejemplo.
llena de agua. Exactamente, entonces se puede girar, tiene distintos tipos de ángulos la obra, donde se puede ir derribando objetos para poder seguir avanzando dentro de la obra, se puede saltar dentro de la obra para pararse en esos cubos, y tiene al final un botón donde cuando yo lo acciono, la obra puede ir saliendo para arriba y verse en su totalidad. Dentro de toda la herramienta que hemos intentado desarrollar, lo que desarrollamos, el objetivo era ese, tratar de visualizar de una manera global cada una de las cuestiones que tiene la obra en sí, ¿no? Y lo que quiere representar. Claro, ahí Como se pueden puede ver, ver la polución, si se seguía el caminito, porque era también recorrerlo. Por eso yo decía, también se pone el cuerpo, porque cuando la distribución en el espacio de ese vinilo tenía 4 partes, que sigue la espiral áurea, ¿no? Como el espiral que está arriba, que es como toda la intervención del ser humano en el planeta. Abajo también tenía ese recorrido de la forma del espiral en cada uno de estos elementos y podía recorrerse físicamente también ese vinilo, ¿no? Hacer ese recorrido, poner el cuerpo ahí mientras se juega. Entonces tiene también un sentido lúdico, pero también educativo, también de conciencia, de socializador, y que, bueno, también tiene sonido, porque esa música está hecha especialmente para este trabajo, para esta obra. La hizo Soledad Toledo, que es la hija de Alfredo, que es música, y bueno, se puede interactuar con animalitos, bueno, jugando, saltando, pero también se pueden ver árboles secos, se pueden ver animales, se pueden ver parte de erosión. Entonces, esa era la función de esto, interactuar, porque de manera lúdica, a través de un juego, se puede llegar mucho más, ¿no? Que a veces solo con la simple observación, desde una manera más activa, desde el rol del exactamente. observador. Exactamente, y simplemente escaneando un código que tiene el centro de la imagen de la obra, se puede escanear un código parecido a este que tengo acá. Bueno, este es un cubo de otra aplicación, que es la de las aves, digamos, que hablaba recién Karina, donde en este cubo, cuando le apuntábamos con el teléfono, nos aparecía la ave puesta en la mano, digamos, en 3 dimensiones. Y uno la podía observar, la podía como palpar, digamos, de alguna manera, y Claro, podía ver con claridad, escuchar el trino del ave y, bueno, y el despliegue del animal, digamos. Así que bueno, poderlo ver de todos lados, claro. exactamente. Entonces eso es más o menos lo que hace toda la aplicación, ¿cierto? Mostrar distintos tipos de aspectos, en distintas formas, digamos, el paisaje o lo que se vive ahora. Y también se reproduce aquí en la aplicación ese mapa donde se puede ver la parte que es de Tijuana y sus límites, ¿no? Una comparación y Exactamente, una toma de conciencia desde ahí. exactamente. Fue ¿ven en la pantalla esta? No sé si tengo tiempo todavía. Bueno, este es el sistema que usamos para generar las imágenes satelitales. Esto es Tijuana, de la imagen de ayer. Acá, bueno, en esta filtro podemos ver el tipo de atmósfera que hay en Tijuana, podemos ver el tipo de vegetación o la sanidad de la clorofila, en este caso.
tenemos varios filtros que representan estas cuestiones que nos dan la posibilidad, que nos dan los satélites con sus cámaras infrarrojas y todo lo que tienen para ofrecer, ¿no? Desde esta mirada, digamos, es que se logró, digamos, esto, ¿no? De tratar de darle una semejanza teniendo en cuenta las bases de datos geoespaciales, los sensores remotos y la posibilidad que nos da la tecnología para poder mirar el mundo desde otro punto o poder analizar cómo avanza y cómo se degrada, ¿no? Sí, también se podría comparar en el tiempo, si se quisiera. Claro, también es. Exactamente. Bueno, ahora no estamos preparados, pero podríamos comparar una imagen de hoy con el año pasado, este mismo día, y poder analizar qué pasó con la vegetación o con la atmósfera. Así que, bueno, eso es más o menos lo que en grandes rasgos hemos tratado de representar, digamos, desde la tecnología, referido y vinculado al arte, ¿no? No sé qué otra cosa podemos, Karina, Sí. Sí, yo quería aclarar que fue toda una odisea desde el momento en que fuimos seleccionados, porque era difícil enviar toda esta obra que tiene 2 metros 2 metros 30 de alto por 3 la parte de lo que es el mural. Y la parte del vinilo son 5 metros 70 aproximadamente por 3,70. Nosotros teníamos que enviar desde Argentina esa obra a Tijuana en tiempo de pandemia con ciertas restricciones. Entonces yo lo que hice fue este mural, diseccionarlo, hablando de disección, en 11 partes. En 11 partes que pudieran entrar en cajas que el correo argentino podía permitirme, ¿no? Más los vinilos que tenían 1,70 m de alto las cajas por 30 por 30 más o menos. Entonces fue toda una odisea. Yo lo hice con un material muy fino, muy liviano, para poder enviarlo. Así todo pesó 30 kilos la obra. Y entonces, además de hacer esto que yo había hecho la maqueta y que es lo que yo envié, tuve que buscar material muy liviano. Por eso usé desechos, pero de impresora 3D, ¿no? Que eran muy finos y muy livianos. Y bueno, los materiales naturales, porque quería representar también esta evolución desde la naturaleza a lo que es la tecnología en este tiempo, junto con los colores y demás, tenía que tener estas cualidades. Entonces, bueno, fue todo una odisea poder, y después que llegaran las encomiendas, Carlos García sabe porque habíamos... bueno, las cajas llegaron, también tenían que ser livianas y llegaron bueno, algunas muy destruidas, pero llegaron en dos tiempos, pero llegaron. Así que, bueno, es esa la idea, el proceso también creativo de búsqueda de compromiso de parte mía, que vengo investigando ya sobre lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, en un trabajo cooperativo con Alfredo, que nos llevó mucho tiempo en deliberar y una y otra vez cómo lo podríamos hacer. También bueno, había investigado con un curso de Roberto sobre el arte contemporáneo y la posibilidad de sensibilizar también otras especialidades, como puede ser la tecnología, desde los ingenieros, que cualquier persona puede también aportar desde su especialidad al arte. Y bueno, y
y pudimos llegar a este resultado. Así que bueno, sería eso, no sé si queda alguna duda. Muchas gracias, Karina y Alfredo, por la presentación de su trabajo. Ahorita vi que estaba acompañándonos Carmen, no sé si volvió a tener problemas con la transmisión. No, está con nosotros. Entonces yo creo que podríamos darle la palabra a la doctora para que ella, seguramente que tiene un par de preguntas ahí en relación a su trabajo, podamos escucharla y escuchar la respuesta que tienen. Y si hay preguntas en el auditorio, pues entonces darle el espacio para lo que cumplir con la intención que en un principio propusimos, no escuchar a quien está presente. Adelante, Carmen, un gusto saludarte. Buenas noches, disculpen mi tardanza, pero creo que yo tengo el horario desfasado un poco con Tijuana. Bueno, felicito el trabajo de Karina y de Marta. Toledo. ¿Me oyen? Sí. Lo felicito porque fue una iniciativa, me parece a mí, muy importante. Era una obra como para ser premiada y bueno, claro, tiene sus complejidades. Hoy en día la gente quiere ver las cosas de manera rápida, hay que asumir un tiempo diferente, ¿no? Que quedarse un rato, pasearla, disfrutarla. Y como bien dice Karina, hay que poner el cuerpo, ¿no? Por eso de alguna manera también este conversatorio se titula Mirada sobre el cuerpo y el contexto, porque básicamente el trabajo nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros hoy en día con nuestro entorno. Entonces me parece que es una muy buena experiencia y espero que la gente de verdad la disfrute durante este tiempo que digamos en que está abierta la trienal. Solamente quiero comentar que justamente hoy en día el arte contemporáneo más interesante, ¿no? Se enfoca a entender el arte como una forma de conocimiento y digamos está dirigido a interpelar al espectador, y creo que desde esa perspectiva la obra de ustedes de verdad es más que pertinente, ¿no? Mucho más que pertinente que otras obras que son meramente contemplativas y muy enfocadas en una visión muy personal del mundo. Bueno, como pregunta, me gustaría saber si conocen las respuestas de algunos de las personas que hayan visitado la pieza, de los espectadores, qué respuestas has tenido, como para que ustedes puedan seguir avanzando en otras propuestas similares, ¿no? ¿Les ha gustado? ¿La han comprendido? ¿Cómo creen ustedes que se podría mejorar esa experiencia hacia el futuro? Bueno, yo el tiempo que estuve en Tijuana, que fueron 2 o 3 días después de la inauguración, ¿me escuchan? Sí. Sí. Lo que pude ver era que, bueno, una vez que las personas se acercaban y hacían todo el proceso de bajar la aplicación y de recorrer y de explicarles, quedaban fascinadas, ¿no? La verdad, les sorprendía mucho el poder ver el mapa ahí, ¿no? Que era eso, era, bueno, este es el límite, esto está pasando, ¿no? Que cómo incide la acción de las personas en esto, ¿no? La urbanización, los colores, porque también tiene todos los ingredientes, los colores, las formas, las texturas y la relación con lo que estaba en el muro, que también era una evolución y que, bueno, que se podía contrastar. Creo que, bueno, que se puede mejorar, no sé, lo dirá Alfredo también, quizás en esa, una explicación quizás
desde la señalética o también desde quizás un guía para mejorar. Y bueno, en nuestras próximas producciones, si es que hacemos, debería ser como quizás un mensaje más directo, quizás, no sé, la verdad. Es una Sí, búsqueda. creo que desde la tecnología se puede mejorar, por supuesto. Esto fue algo específico que se hizo, que se buscó la forma de que sea entendible y que sea fácil de usar. Actualmente hemos desarrollado otras cosas Sí. más directas, más claras, con otro tipo de herramientas que estamos usando ahora para hacer otra representación, que se pueden lograr y se puede mejorar muchísimo. Justamente este mismo escenario ya lo he montado en otro tipo de software y es totalmente distinto y se puede apreciar de otra forma. Se puede interactuar mucho más con la obra, se puede palpar, tocar, usando el metaverso de Facebook, se puede llegar a realizar muchísimas cosas. En eso estamos ahora, en esa etapa de exploratoria con Karina, que queremos en algún momento lanzar lo que tenemos previsto para que la gente lo pueda apreciar, va a ser totalmente distinto a esto. Entonces, por supuesto que es escalable, tiene una escalabilidad tremenda, no tiene límites, depende de uno nada más y del talento de Karina Favaro para plasmar su arte dentro de estas cuestiones tecnológicas. Creo que ahí es donde está el tema. La tecnología y el software para hacer esto está disponible, depende del talento y siempre va a depender del arte natural y del arte de la parte artesanal de todas estas cuestiones, que es el dibujo, la pintura, lo que fuera, ¿no es cierto? Todo se puede llevar a la tecnología y todo se puede digitalizar. Intenté abrir en sí. Bueno, quiero comentarle a quienes están de espectadores que pueden manifestar sus preguntas, sus comentarios a través del chat y aquí nosotros se los vamos a hacer saber a ustedes para que sea más, tengan interacción. Entonces, perdón, ahí los espectadores esperamos sus comentarios en el chat. Y yo nada más para responder a la pregunta de la doctora Carmen, en mi caso, pues yo tengo muy claro, ¿no? Que todo es un proceso, así como vengo trabajando con descifrar mi manera de entender el cuerpo, siento que no es algo que ya se define, ¿no? En una pieza ni en una serie, sino que es ahora sí como un proceso digestivo, ¿no? Casi, ¿no? Y que lleva un tiempo largo. Y yo lo que siento que he notado más de mi trabajo es que tiende más hacia lo tridimensional y probablemente hacia la instalación, que ya tengo algunas piezas pensadas más como casi lograr esta sensación inmersiva, ¿no? De un cuerpo afrontando otro cuerpo, ¿no? Por ahí va lo mío. Tal cual. Creo que ahí es donde está el tema ahora, usando la tecnología, ¿no? La inmersión. El poder tener esa experiencia, digamos, directa. Sí, aunque también hay que considerar que es cierto que el arte no puede estar rodando a cucharadas. También hay que ser un poquito, es que llegue a un número importante, hacerle pues ese tránsito, ustedes lo dijeron, digerible, ¿no? Accesible. Y creo que en ese sentido sí valdría la pena, ya acaban de mencionarlo, trabajarlo, porque la experiencia de la pieza de Karina para mí ha sido, no para mí en particular, porque la pieza la recorrí tal como Cinco, me encantó toda la idea, pero la experiencia de mis alumnos, por ejemplo, encuentran cierta complejidad porque no se quiere tomar su tiempo para disfrutar. Esto que por supuesto tiene que ver con el espectador, a veces es la causa por la cual no se disfrute y no se encuentre la intención de la obra. Entonces sí creo que podría buscarse algunos medios que faciliten esta digestión. Y en cuanto al trabajo de Marta, bueno, esto es trabajo
totalmente disfrutable, ¿no? Por supuesto que merece un premio también, ¿no? Al igual que todos los que participaron, todos merecen un premio, un reconocimiento. Hay un gran esfuerzo de su parte, ¿no? A mí me encanta la manera en la cual el trabajo de Marta no persigue darnos una recomendación de lo social, pero sí persigue meternos en este mundo que a veces no queremos mirar, que es nuestro cuerpo, lo consolidado como contenedor únicamente, ¿no? Cómo lo reconstruye, cómo lo deconstruye primero, cómo lo reconstruye posteriormente, para ofrecernos estas imágenes muy controversiales, ¿no? A mí me remiten sin duda a la medicina como parte formativa y me hizo disfrutarlo plenamente, pero este es un caso muy particular. Sin embargo, creo que los dos trabajos, pese a la contraposición que ya habíamos comentado en un principio, cuando hablamos de cuerpo y contexto, donde los ligo, ¿no? Que es muy difícil, me parece que ahí está la riqueza, ¿no? Por los opuestos, pero sigo pensando que desde el punto de vista de contenedor, los dos tienen esa línea, ¿no? Que contiene el contexto y el medio, ¿no? Y el que contiene, por supuesto, los integrantes de lo corpóreo. Son trabajos hermosos, pero que cumplieron, que quizá para mí es lo más importante, con las expectativas planteadas por el proyecto de la Trienal, en donde lo pictórico se convierte en medular para entonces sí abrirse a cualquier potencialidad creativa. Lo cumplen muy bien la cabalidad estas dos piezas, como puedo decir que todas las seleccionadas. Y vamos a escuchar a los que preguntan. Tenemos una pregunta de Liberto Mejía Quintero, que dice, ¿en qué medida ambos trabajos artísticos equiparan la labor del científico en la comprensión de la realidad y la transformación de esta? Es para ambos trabajos. Dice, Pues para mí, al final de cuentas, yo estoy de acuerdo con eso que comentaba la doctora Carmen, de que todo trabajo artístico, al menos ahorita lo que estamos buscando, ¿no? En la contemporaneidad, es generar conocimiento a partir del trabajo que hacemos. Y creo que eso lo que conlleva es pues vernos como investigadores, ¿no? Y como casi tener muy claro desde dónde estamos trabajando conceptualmente, de si tenemos nuestros conceptos claros, ¿no? Así que hay una como coherencia y claridad en lo que tenemos que hacer, y creo que eso es en parte, ¿no? Por esa búsqueda de lograr un contenido, pues, si no a lo mejor nuevo, pero sí refrescante, ¿no? O algo diferente. Y de cómo eso puede transformar la realidad, pues al final de cuentas ofrecemos perspectivas, ¿no? Ofrecemos visiones que a lo mejor otros habían pasado en desapercibido. Es lo que yo normalmente siempre estoy como comentándole a mis alumnos, que como artistas compartimos visiones, compartimos ideas, compartimos perspectivas, y que al final eso ayuda a enriquecer la manera en la que comprendemos la realidad. Yo creo que después de esta charla, viendo el proyecto de Karina y de Alfredo, o sea, no me había dado cuenta, ¿no? A lo mejor del impacto ambiental que hay en mi ciudad, y hasta de esa plataforma tan interesante que ya hasta la escribí, de cómo puedo ver la vegetación de ese momento y compararla en otros tiempos, ¿no? Entonces, ya es algo que yo no sabía y que al final me hace entender mi espacio de otra manera. Sí, yo coincido plenamente con Marta, porque para llegar a esta obra, si bien tenemos formación artística, yo tuve que aprender cosas nuevas con Alfredo, tuve que indagar en lo social y en el mapa de Tijuana y todo lo que pasaba en Tijuana, con una mirada muy particular. Y bueno, en conclusión, tengo, bueno, ya conocimiento de la existencia de esta mirada superior que yo decía desde los satélites, y que de alguna forma nos eleva, y creo que nos hace más consciente. Con este conocimiento nos hace más consciente de no el espacio pequeño, no el espacio personal, sino el espacio social, que es tan importante. Entonces ya no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino más allá, como comunidad.
Así que para mí, bueno, me planteo cómo seguir ahora con todo esto, ¿no? Con todas las posibilidades que se abren. Sí, a Eh, mí me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Creo que he aprendido a investigar de otra forma, indagando o viendo arte por todos lados. Ahora todo lo que yo veo para mí es arte. A pesar de que no era de otra rama, me involucré tanto en este tema de artístico y de lo escultórico que eh, tengo mis aplicaciones. Lo que veo lo escaneo y lo transformo en 3 dimensiones para mostrárselo a Karina. Che, ¿qué podemos hacer con esto? Sí, 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 Entonces, la verdad. pero todo, ¿no? Piedras, montañas, árboles, Esculturas. santos, todo lo que se atraviesa en nuestro camino lo escaneo y podemos ver qué podemos lograr. He aprendido mucho en este tiempo. Me encantaría poder seguir experimentando y aprendiendo. Además, estamos viendo ya hasta un posgrado de arte, digamos, para ver en qué engancha mi profesión con esto, porque realmente me fascinó. Sí, Y bueno, es sí. eso. Me fascina todo este tema, me relaja, me saca de lo que yo hago visualmente. Entonces, estoy dedicando más tiempo a veces a esto que a lo otro. Así que bueno. Yo creo que lo que Alfredo dice es generoso, ¿no? En la medida de cómo el arte puede impactar con mayor facilidad a cualquiera, ¿no? Y Claro, quisiéramos que eso sucediera también en los otros campos creativos o investigativos del ser humano, ¿no? Que dejáramos de separar ciencia y arte, ¿no? Que es algo que parece inamovible, que dejáramos de separar lo lúdico del arte y de la ciencia, ¿no? Creo que el arte siempre invita, ¿no? A recorrer otras rutas y siempre está abierto a que cualquiera lo asuma y se asuma como artista y que participe, pero que ojalá esto fuese fuese un camino para que se replicara en otras formas de pensar y de actuar. Y en el caso particular de la ciencia, ¿no? Dejar de separar ciencia y arte como ha sido terriblemente, ¿no? Cuando hay muchas razones para pensar que tienen hilos prácticamente que salen del mismo carrete, ¿no? Y que pues será un punto de discusión, si se quiere, para un futuro. yo quisiera solamente añadir, estoy de acuerdo con ustedes, pero para responderle a la persona que tenía ese interrogante, los artistas trabajan desde una razón emocional y simbólica y vamos a decir polisémica, que no es la razón instrumental de las disciplinas establecidas del saber, como la medicina, en fin, ¿no? Como el caso de la propuesta de Marta, ¿no? Esa recreación anatómica del cuerpo que no tiene que ver con la visión del campo médico, ¿no? O biológico, ¿no? Que lo fragmenta y analiza las funciones y es muy instrumental. Es decir, la disciplina está marcada por una razón instrumental y el arte no. El arte no tiene esa razón instrumental dirigida hacia un fin específico, es mucho más amplio y más complejo. Entramos en el campo poético, simbólico y polisémico. Entonces ahí, aunque, bueno, es difícil que la ciencia llegue a eso, ¿no? La ciencia creo que durante mucho tiempo seguirá con su razón instrumental, pero afortunadamente tenemos el campo del arte que nos presenta esta densidad de la realidad más compleja desde muchas perspectivas. Bueno, y yo no sé si ya presentó su trabajo, Marta, ¿ya lo presentó? Ay, qué lástima, llegué tarde. Sí. Bueno, Marta, quisiera preguntarte por qué tu pieza no era interactiva. Me interesa mucho la interactividad. De hecho, cuando veía la pieza de Karina era como que, me encantan todo eso, ¿no? Pero en este caso, para mí, este proyecto también era como muy personal, porque yo de hecho vengo de una familia de médicos y enfermeras, ¿no? También esa es como mi relación con la medicina. Y para mí es esta cosa de indagar en el cuerpo y como hacer esta recreación casi de diseccionar, es una cosa de un juego también, es muy lúdico.
Entonces, yo casi estaba como recreando memorias infantiles porque en casa de repente había mucho material didáctico, ¿no? Y de hecho había como un tipo de material didáctico que era como un cuerpo que podías diseccionar, quitarle partecitas, ¿no? Y para mí era como muy divertido y era eso, ¿no? Una cosa así de pasar el rato viendo a ver qué había abajo y que a ver, ponía esto sobre esto, qué pasaba. Entonces, en este caso, este proyecto para mí era eso, era así como ya una cosa muy personal de recrear esa memoria de diversión, de jugar, de explorar, casi, de saber, ¡oh, esto está aquí abajo!, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, por eso como que era más una cosa muy personal y muy íntima mía. Sí, de hecho a mí me provocaba, ¿no? Me provocaba como desarmar la pieza o rearmarla. O sea, creo que estaba allí implícito, ¿no? Esa interpelación al espectador, ese llamado, como dices tú, muy bien lúdico, a tocar, a mirar, a desarmar, porque es una forma muy extraña, ¿no? Muy extraña, pero que invita a eso. Y de hecho, apenas comenzamos el montaje, yo pensé, eso tiene que ir en una vitrina, porque si no más de alguien va a jugar con ella. Sí, no, yo sí creo que todas las obras, de alguna manera, pueden ser premiadas, ¿no? Pero en el caso de Karina, lo que me llama la atención es el esfuerzo o el reto o el desafío que ella asumió de trasladarse desde lo escultórico hacia esta otra propuesta tan efímera, si se quiere, ¿no? Tan interactiva, tan sutil, ¿no? Donde casi, si uno mira, es muy plana, nos invita a recorrer ese espacio, a interactuar. Somos nosotros quienes hacemos la obra, ¿no? Entonces es muy interesante por eso, porque es un esfuerzo muy grande. Bueno, lástima que me perdí tu presentación y bueno, te iba a preguntar, ¿quieres seguir trabajando el cuerpo, no? Sí, el cuerpo me da para muchísimo, ¿no? De repente es como que empiezo a escarbar y ahorita que me he estado metiendo en toda esta cuestión de la anatomía, hay unas cosas geniales en esa área y con lo de la impresión en 3D y con la cuestión de irme a lo tridimensional más grande y también esta cuestión también de cómo puedo meter al espectador, ¿no? A interactuar con la pieza. Entonces, sí, no, todavía va para más largo, esto apenas va empezando. Bueno, estaremos pendientes para seguirte y ver tus avances. Bueno, Gracias. felicitaciones también, porque especialmente yo hago hincapié en algún momento en que hoy en día los formatos pequeños también son muy contradiscursivos, ¿no? Del canon establecido, heroico, ¿no? Grande, que lo abarca todo, ¿no? En los formatos pequeños nos obligan a mirar de otra manera, a tomar otro tiempo, ¿no? Otro tiempo, dedicarnos a eso. Bueno, no sé si el público tendrá alguna otra pregunta. Bueno, mandan felicitaciones a los trabajos de Karina y Alfredo y también al trabajo de Marta, pero no hay más comentarios con relación a la obra. No sé si quieran dar un mensaje final antes de finiquitar la presentación. Bueno, de nuestra parte, como coordinador de la Trienal, pues agradecer la participación de ustedes, como permitieron a través de sus palabras comprender un poco más las propuestas indiscutiblemente importantes, interesantes, que uno imagina en otras dimensiones mañana. Es decir, esto no se acaba, como bien dice Marta y lo dice Karina también, al igual que Alfredo, que seguramente veremos redimensionado todo esto mañana. Esperemos que así sea. Yo quiero felicitarlas y agradecerles su participación para con nosotros en este proyecto de la Trienal, que sigue todavía intentando mostrar lo que tenemos a través de la participación directa que la doctora Carmen Hernández ha tenido. Muchas gracias de mi parte.
Gracias a Bueno, ustedes. igualmente yo también les quiero agradecer y felicitar. Para mí fue un trabajo difícil hacer la selección. Había propuestas muy diversas y yo traté de respetar esa diversidad, pero al mismo tiempo haciendo énfasis en aquellas obras que reflexionan sobre el contexto, ¿no? Reflexionan sobre qué está pasando hoy en día. Creo que el arte no puede estar ajeno a muchas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que tienen que ver eso con el cuidado del planeta, con el cuidado del otro, el ver al otro, comprender al otro, ¿no? Y disminuir un poco ese sentido bélico que parece que nos está arropando, ¿no? O la cultura del miedo, ¿no? Entonces yo los felicito y bueno, los quisiera también estimularlos a que continúen esas rutas, esos procesos creativos que son enriquecedores en lo individual y también para los demás, ¿no? Para nosotros como espectadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y el Gracias. espacio. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias a todos. No sé, iba a comentar algo, Alfredo. No, era para agradecerles también por aceptarme, digamos, en este grupo selecto, digamos, que creo que preside, y bueno, me queda el compromiso de seguir avanzando, como dice el doctor Rosique, que realmente he descubierto una nueva beta en mi profesión. Así que, Bueno, y cualquier inquietud que surja, Marta, que en este tema, a tu disposición para allanar caminos y lo que fuera necesario para que podamos compartir. Así que un fuerte abrazo de este lugar. Un gusto haber participado. Así que les agradezco mucho. gracias a ti, Alfredo. Bueno, buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, los seguimos invitando a participar en el ciclo de conferencias El Campo Extendido del Arte. Muy buenas Bueno, noches. gracias a ustedes. Buenas noches, gracias, Hasta gracias, luego. Marta, gracias, Karina. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao para Gracias. todos. Cariño. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Gracias.